Un saludo cariñoso para todos mis hermanos y hermanas de la Misión Alpina, allá en la Unión Interoceánica. Les saluda el pastor Roberto Herrera desde la División Interamericana y agradezco a los líderes en nuestra unión del Departamento de Mayordomía y también en la Misión Alpina, al pastor Gil, a su esposa, a todo el equipo que ellos encabezan ahí, y con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas que están participando en este importante Congreso de Mayordomía. Estoy seguro que está siendo una gran bendición. Me siento privilegiado de ser parte de esta linda experiencia aquí en la Misión Alpina. Y quiero invitarles ahora en este espacio que comúnmente llamamos el culto divino, para que reflexionemos por unos instantes en la palabra de Dios. Y esta reflexión la hemos titulado La mayordomía y la espiritualidad. Hagamos una breve oración y de inmediato vamos a ir juntos a la palabra del Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de ser parte de esta experiencia. Gracias por traernos a la verdad. Gracias por alumbrar nuestra vida con tu palabra y darnos un futuro asegurado en Cristo. Háblanos otra vez, Señor. Tú has estado con nosotros todo este congreso y queremos otra vez sentir tu presencia y oír tu voz hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen su Biblia, por favor, y vayan conmigo a la carta a los Romanos, el capítulo 12, versículo 2. La palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, yo creo que uno de los grandes atractivos del mensaje cristiano consiste en esa oferta que hace el cristianismo de darle una nueva vida a quienes lo creen y lo reciben en su corazón. Y esa nueva vida es una experiencia real y tiene que ver literalmente con todos los aspectos de la existencia del ser humano. Y el apóstol Pablo fue uno de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, especialmente, que insistió mucho en sus escritos en esta idea de la nueva vida en Cristo. Tal vez su declaración más conocida, más explícita, está registrada en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted ve, este pasaje sin duda establece que hay una relación entre el estar en Cristo y ser una nueva criatura. Es decir, la persona que toma la decisión de seguir a Cristo, esa decisión le da de alguna manera la posibilidad de ser creado nuevamente en forma espiritual. Y por eso el cristianismo habla de nueva vida en Cristo, ¿no? En Cristo. Es un proceso espiritual. No lo generamos nosotros, pero sí es real, ocurre e impacta la vida completa de la persona que acepta a Cristo. Pablo no solo declaró esta verdad, sino que el Espíritu Santo lo utilizó para explicar el proceso por medio del cual Dios produce esa experiencia en los seres humanos. Justamente en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, el verso 2 que hemos leído, Pablo dice mucho en el capítulo sobre ese tema de la nueva vida, pero hoy nos vamos a concentrar en ese versículo 2 para fijarnos en tres ideas que me parecen esclarecedoras y estimulantes, que están ahí en ese texto, que dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un texto sencillo y que si usted lo mira detenidamente, seguramente va a poder identificar tres mandatos que la palabra de Dios le da a todo creyente para que pueda hacerse efectiva la promesa de una nueva vida en su experiencia con Cristo. Y a eso es a lo que llamamos la espiritualidad, ¿no? El estado en que se encuentra mi relación con Cristo.
una relación espiritual que Dios engendra en nosotros de manera espiritual y que el requisito es estar en Cristo, aceptarlo, conectados con Él. Y entonces ocurre la transformación. ¿Cuál es el primer mandato que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2? El primer mandato es: no os conforméis a este mundo. Según Pablo, lo primero que hace Dios para otorgarnos una nueva vida es ayudarnos a entender que en este mundo no se piensa ni se actúa de acuerdo con la voluntad ni con los planes de Dios. Y por eso los hijos de Dios, los seguidores de Dios, tenemos que tomar la decisión de no vivir basados en los modelos que ofrece este mundo. El propio Jesús reconoció que este mundo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando Él estaba enseñando a orar a sus discípulos en la oración modelo que llamamos el Padre Nuestro, Él les dijo que, entre otras cosas, ellos debían pedir mientras oraban lo siguiente: hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, según Mateo capítulo 6, verso 10. Y en esa declaración Cristo estaba reconociendo que en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en el mundo aún no. Y todos los hijos de Dios deben orar constantemente para pedir que esa situación se resuelva y llegue el día en que la voluntad de Dios sea acatada en este mundo como ocurre en el cielo. Mientras ese día llega, es entendible que Dios le pida a sus hijos que no se dejen amoldar por los conceptos y por la forma de actuar de este mundo. En el mundo, por ejemplo, hay muchas ideas sin sentido en cuanto a Dios. Muchos creen que Él no existe, por ejemplo, y que es un mito para los ignorantes. Otros piensan que Dios está en cada ser humano y que lo deben experimentar por ellos mismos y desarrollar sus deseos, sus sueños, su potencial y perseverar en ellos, siguiendo lo que su propia mente les dicte. Y muchos otros han terminado sustituyendo a Dios por ídolos como el dinero o la fama, entre muchos otros. Así piensa el mundo. Y como piensa así, así actúa también. Así que si vamos a creer como cree el mundo, sin duda terminaremos siendo o ateos, o panteístas, o materialistas. Y sin duda, ninguna de estas cosas representan una nueva vida, sino más de lo mismo, ¿no? Este mundo también transmite la idea de que la buena vida, la vida abundante, solo se encuentra en el dinero. Y al creer así, el mundo se ha hecho presa fácil del materialismo, que promueve la idea de que el propósito para el cual estamos vivos consiste en conseguir, en acumular y en utilizar todo lo material que nos sea posible. El materialismo nos dice que mientras más tenemos, más importantes y valiosos somos. Que mientras más logremos acumular, más felices seremos, mejor nos tratarán y nuestro futuro estará asegurado. Pero creer como cree este mundo nos llevaría a vivir una vida egoísta, a tener una concentración exagerada en nosotros mismos y a sacrificar lo que sea necesario con tal de obtener las tan recomendadas cosas materiales que nos quieren hacer creer que representan el cumplimiento de nuestros sueños más anhelados. Con estos ejemplos anteriores puedo darles solo una pequeña idea, pero hay muchos otros ejemplos que muestran claramente cómo lo que cree este mundo está totalmente divorciado de la voluntad de Dios
y cómo sin duda nos lleva por un camino que termina en la perdición, como el camino del cual habla Mateo capítulo 7, verso 3, ancho, espacioso, pero que lleva a la perdición. No cabe duda, hermanos y hermanas, que la posibilidad de llegar a tener una nueva vida en Cristo comienza por reconocer que la vida que ofrece este mundo no es digna de seguirla. Por eso, entre otras cosas, el lenguaje bíblico es tan fuerte, tan categórico. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Por eso también el diagnóstico que hace la Biblia acerca de este mundo es tan pesimista, que dice en el verso 16, primera de Juan 2, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Estos textos, hermanos, lo dejan muy claro. En cuanto a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, este mundo no ofrece nada bueno, porque quiere que sigamos nuestros deseos, y esos están rebelados contra Dios. El mundo quiere que todo lo que nuestros ojos vean y deseen, lo tratemos de conseguir, y eso sería muy peligroso. El mundo quiere hacernos creer que hay algo glorioso en vivir así, cuando vemos que es una gloria vana o falsa, es un engaño. ¿Por qué entonces habríamos de amar algo así? ¿Por qué alguien que quiere estar en paz con Dios trataría al mismo tiempo de seguir un estilo de vida como ese? Sin duda, hermanos, lo mejor es hacer caso a la palabra de Dios cuando nos dice que no amemos el mundo. Lo que puedo ver en mi Biblia es que tan pronto Dios nos hace ver cuál es la realidad de este mundo, ya nos está guiando por el sendero que lleva a una nueva vida en Cristo. Fíjese bien, ¿dónde comienza la nueva vida en Cristo? Esa luz que Dios te da, que te hace reconocer que el mundo en que vivimos no es seguro para seguirlo, no va por un buen camino, no tiene la intención de hacer las cosas como Dios dice. Por eso la vida cristiana comienza con un llamado a salir del mundo, a renunciar a sus caminos pecaminosos y seguir el camino diferente trazado por Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 5, 17, Romanos capítulo 12, verso 2, que son los textos que estamos estudiando. Y desde ese punto de vista, hermanos, el cristianismo es una persona que se ha dado cuenta con la ayuda e iluminación de Dios que este mundo está equivocado y va en una dirección totalmente errada. Es una persona, el cristiano, que se ha dado cuenta que es una insensatez creer y hacer todo lo que se cree y se hace en este mundo. Y al entender esa realidad, entonces la persona que se hace cristiana descubre naturalmente lo que Dios ofrece y se da cuenta que es diferente. Y al aceptar esa oferta divina, entra a la experiencia que la Biblia llama la nueva vida en Cristo. Por eso es tan triste que dentro de la iglesia, personas cuando escuchan la palabra mayordomía, crean que se trata de algún plan o programa que la iglesia tiene o que Dios tiene para pedirnos o quitarnos algo. Dios nunca viene a encontrarnos para pedirnos. Dios nunca viene a tu vida para pedirte algo. Dios siempre viene para darte, para hacer algo por ti. Y lo primero que Dios quiere darte es una nueva vida. Y por eso te invita a salir del mundo, a venir a Él. Por eso te invita a detenerte en el camino que vas y reflexionar y preguntarte, ¿es esto lo correcto? ¿O la oferta que me hace Dios tiene más sentido? Ofrece un futuro más asegurado. Dios quiere darnos esa nueva vida. Dios quiere que vivamos esa experiencia. Y por eso la mayordomía es el camino a la verdadera espiritualidad. Así que no olvidemos el primer mandato.
no os conforméis a este mundo. No tiene sentido meternos a la iglesia si vamos a seguir viviendo como vivíamos antes. Si usted quiere seguir vistiendo como viste la gente que no está acá, si quiere hacer los mismos negocios, si quiere mantener su matrimonio, su noviazgo como ellos lo hacen, si quiere hacer los mismos trucos o las mismas trampas que ellos hacen, si quiere ir a los mismos lugares que ellos van, no tiene sentido estar en la iglesia. La iglesia es para personas que han entendido que el mundo no es un lugar seguro si uno quiere tener una vida espiritual. La iglesia es para personas que han entendido que la oferta de Dios es mejor, es diferente, y ellos quieren seguirla por la eternidad. Pero hay un mandato más, son 3. El mandato número 2 que encontramos en Romanos 12:2 es el siguiente: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llegar a entender que el mundo es falso, que el mundo es artificial y que está equivocado es un buen primer paso, pero no es suficiente para disfrutar la nueva vida en Cristo. El siguiente paso que la Biblia recomienda a los hijos de Dios es que deben ser intencionales en procurar un nuevo entendimiento de la vida que sustituya al anterior que ofrece el mundo. Y de esa manera, Dios promete formarnos otra vez, pero ahora conforme a su voluntad. ¿Ok? No os conforméis a este mundo. Aléjate del mundo. Bueno, sí, ok, me alejo, pero ¿para dónde agarro? No haga las cosas que hace el mundo, está bien, pero entonces, ¿cuál hago? ¿O cuáles debo hacer? Muy importante eso. Me alejo de aquello, desaprendo aquello, pero tengo que aprender algo nuevo. Por eso dice el texto: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate la palabra que usa el apóstol Pablo. Transformaos. ¿Por qué el Señor no nos pide que nos formemos, sino que nos transformemos? Evidentemente, porque cuando vinimos a Él, ya estábamos formados. Pero el patrón con el que fuimos formados era el de este mundo, que ya sabemos que está lejos de la voluntad de Dios, según 1 de Juan 2:15 y 16. El apóstol Pedro les dijo a quienes leyeron su primera carta lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda maledicencia. Os ruego que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, verso 18, y el capítulo 2, verso 1, verso 11, y hasta el capítulo 4, el verso 3. Hay mucho que Pedro dice acerca de esa vida antigua que hay que abandonar, de esas cosas que hacíamos que ya no debemos hacer. Es muy claro para este apóstol Pedro que las personas a quienes escribió esta carta no habían llegado a Cristo estando en el momento más brillante de su relación con Dios, sino claramente a la medianoche de su ignorancia, de su vida equivocada. Estaban lejos de Dios. Así que es lógico pensar que estas personas, al llegar a Cristo y darse cuenta de su extravío, deben reformatear su manera de pensar, para usar un término más moderno del mundo de la informática, y actuar de manera diferente si quieren alinearse con la voluntad de Dios. Esto es lo que Pablo está justo diciendo en Romanos capítulo 12, verso 2. Él nos ayuda a entender el plan de Dios para darnos una vida nueva. Y según él, ese plan consiste en darnos entendimiento para reconocer
que la forma en que se vive en este mundo y que vivíamos nosotros no lleva a ningún lugar bueno. Y cuando aclara ese punto, entonces ahí el Señor nos pide que procuremos conocer una forma diferente de vivir, un camino nuevo, nuevas ideas que nos lleven a nuevos pensamientos y a nuevas acciones para cosechar nuevos hábitos y una nueva vida con un nuevo destino en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Romanos 12:2 nos enseña que bíblicamente hablando la nueva vida comienza a operarse dentro de nosotros, no por fuera, dentro. ¿Cómo? En la medida en que renovamos el entendimiento que teníamos del mundo, el entendimiento que teníamos de la vida, el entendimiento que teníamos de Dios e incluso de nosotros mismos. Toda esa información que recibimos de nuestros padres, de nuestra educación en la escuela, de nuestra forma antigua de vivir o de cualquier otra fuente, debe ser, como he dicho, reformateada para asegurarnos que quede alineada con las ideas de Dios. Necesitamos transformarnos. Estábamos formados, pero estábamos mal formados. Ahora tenemos que volver a comenzar. Es un nuevo nacimiento. Y por eso el resultado será una nueva vida. Y si esa renovación permitimos que la haga Cristo, entonces el resultado será nueva vida en Cristo. Hermanos queridos, qué lindo. La transformación de nuestra vida es un mandato del Señor. Y cuando Dios da un mandamiento, es porque ya nos ha dado la habilidad de cumplirlo con su ayuda. Es decir, todos y todas podemos ser transformados en Cristo Jesús. No importa cómo usted haya llegado a la iglesia. No importa cómo usted vivía antes. Lo importante es que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Usted hablaba de una forma ahora, antes, pero ahora su hablar puede glorificar a Dios. Usted usaba el dinero de una forma antes, pero ahora puede usarlo para gloria de Dios. Usted se relacionaba con las personas de una manera antes, pero ahora puede hacerlo de una forma que glorifique a Dios. Usted cuidaba su cuerpo de una manera, pero ahora puede cuidarlo como si fuese, y lo es, el templo del Espíritu Santo. Usted usaba sus habilidades solamente para beneficiarse, pero ahora puede ponerla al servicio de Dios y de la humanidad. Es posible la transformación. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros. Porque no es un plan de la iglesia. Porque no es una decisión tuya o mía. Es un mandato de Dios. Transformaos, dice la Biblia. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu mente. Dios te está diciendo, si me permite poner la información que tengo para ti en tu mente, esa información va a sacar toda la información dañada que traes del mundo. Por eso tiene que estar atento a mi palabra. Tiene que prestar atención y obedecer cuando te digo, porque lo que te digo es un plan que va a ir cambiando tu manera de ver la vida, tu manera de pensar. Y a eso me refería, dice Dios, cuando te ofrecí una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Él nos dice que la transformación consiste en sustituir una gran cantidad de ideas y conceptos equivocados que tenemos, que nos han llevado a vivir en forma equivocada, lejos de Dios. Ese nuevo conocimiento está disponible para todos y por lo tanto la transformación es posible para todos los que deseen hacer la voluntad de Dios. Hermanos queridos, el cristianismo no tiene nada que hacer con nosotros. Nada, tú no tienes nada. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Pero le tengo buenas noticias. Aunque el cristianismo no tiene nada que hacer con nosotros, tiene mucho que hacer por nosotros y a través de nosotros. Se supone que todo el que viene a Cristo anda huyéndole al mundo y a su propia forma antigua de vivir y de pensar. Se supone que quien viene a Cristo está deseoso de aprender algo nuevo, diferente y verdadero. No tiene sentido venir a Cristo para permanecer con nuestra mente tal y como estaba, porque eso significaría que aunque estemos en la iglesia, seguiríamos viviendo como antes. Y ya sabemos que Dios no quiere que nos conformemos con esa manera de ser.
En consecuencia, Dios quiere que todos sus hijos seamos intencionales en mantenernos en un constante proceso de aprendizaje, de discipulado, de crecimiento, como usted quiera llamarle. Y de esa manera, poco a poco y cada vez más y más, el mundo va a ir saliendo de nuestra mente y de nuestra vida y entrará Cristo trayendo la nueva vida que Él promete a los que le siguen. Oh, hermanos, qué experiencia maravillosa. Y de nuevo, tengo que pensar en mayordomía. Porque ¿qué es mayordomía? Es el mensaje por medio del cual Dios le explica a sus hijos cómo Él quiere que vivamos, que nos comportemos en este mundo. Es la mayordomía, el mensaje que Dios usa para decirte cómo Él quiere que uses la vida en forma sabia. ¿Y qué es lo que forma la vida? El tiempo. Necesitas un cuerpo para estar vivo. Necesitas tiempo para vivir. Necesitas algunas habilidades para funcionar en esta vida. Necesitas recursos financieros de otra índole. Necesito una influencia en los demás. Necesita el medio ambiente, recursos naturales para vivir. Y a través de la mayordomía Dios te dice cómo usar esas cosas con sabiduría. ¿Cómo puede entonces rechazar una persona que quiere nueva vida en Cristo el mensaje por medio del cual precisamente Dios está introduciéndonos a esa experiencia? Por eso es tan importante el mandato número 3 y último de esta reflexión. ¿Recuerdan el primer mandato? No os conforméis a este mundo. Segundo mandato, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y claro está, el tercer mandato es comprobad la voluntad de Dios. Así termina el texto, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Me encanta el razonamiento de Pablo en Romanos 12:2. Porque ese razonamiento lo lleva a decir que si la renovación de la mente ha sido hecha correctamente, el resultado será que llegaremos a conocer la voluntad de Dios. Esto no solo debemos verlo como un resultado, sino como algo que debemos asegurarnos de que ocurra, y en ese sentido también es un mandato. Es en este orden, hermanos queridos. Primero, reconozco que este mundo está mal y por lo tanto todo lo que he aprendido de él me va a llevar a un camino equivocado. No me va a llevar a la vida abundante que Dios da. Eso es lo primero que el cristianismo hace en mi vida. Me aclara la realidad. Pero segundo, ¿qué hace? Quiere que esa vida, ¿verdad? Quiere que esa vida que Dios te ofrece llegue a ser una realidad. Necesita sustituir toda esa información equivocada que tenemos sobre Dios, sobre la vida y sobre nosotros, y tiene que transformar tu mente. ¿Cómo? Poniendo nuevo conocimiento que sustituya el conocimiento anterior, que no era bueno. Y ya sabemos dónde está ese conocimiento, en la palabra de Dios. Y si quieres resumirlo, el mensaje de la mayordomía te ayuda a entenderlo. Y número 3, entonces, el único conocimiento que puede producir esa transformación en ti es conocer la voluntad de Dios. Es decir, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Transfórmate, deja el mundo, cambia la mente, comprobando cuál es la voluntad de Dios. ¡Qué plan más maravilloso! ¡Qué plan más completo! Para que se haga una realidad en ti la nueva vida en Cristo. Así que debes comprobar por ti mismo cuál es su voluntad. Es decir, sus ideas, sus planes, sus propósitos, sus caminos. Y cuando llegues a ese punto, bienvenido, bienvenida a la nueva vida en Cristo. Así que, basado en todo esto que venimos diciendo, según pienso, hermanos, la nueva vida en Cristo no es algo que se nos da en un instante, como podemos ver. Más bien debemos entenderlo como un proceso constante e ilimitado, que se va haciendo realidad en la medida en que conocemos la voluntad de Dios
y más allá de conocerla, la vamos comprobando. Así que esto de conocer la voluntad de Dios es algo imprescindible para la experiencia cristiana. No se puede ser cristiano sin saber qué quiere Dios, qué dice Dios, cómo piensa Dios. Y eso no es complicado, ya Él se reveló a nosotros en sus santas palabras. Algunas personas parecen suponer que la voluntad de Dios es una especie de misterio imposible de descubrir o de descifrar y que debemos pasarnos la vida tratando de algún día descubrirla o saberla. Sin embargo, es más acorde con la Biblia la idea de que Dios tiene un plan para la humanidad en general y para cada uno de sus hijos en particular. El cumplimiento de ese plan es la aplicación de su voluntad en nuestra vida. Por lo tanto, siendo que Dios nos ama y quiere ver ese propósito cumplirse en nosotros, porque eso lo dice el Salmo 128, verso 8, que Dios cumplirá su propósito en mí, entonces es razonable pensar que Dios está interesado en que conozcamos su voluntad. Y sería muy apropiado también pensar que Él buscará algún medio de revelarla a nosotros. La palabra de Dios es ese medio que Él ha escogido para autorrevelarse a nosotros. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a la voluntad de Dios se nos ha informado en las páginas de la Biblia. No es un misterio, hermanos, es una revelación. No tenemos que ir por la vida preguntándole a Dios si estamos cerca o lejos de saber qué quiere Él. Conocer la voluntad de Dios, entonces, es fácil. Basta con estudiar seriamente la Biblia. Pero más allá de conocerla, el mandato de Romanos 12:2 es comprobarla. Eso se trata de un conocimiento que no simplemente nos hace entender que el mundo es malo y que debemos rechazar sus ideas, un conocimiento que va aún más allá de cambio en la forma de pensar, en los principios y en las normas, sino que también es un conocimiento que puede verificarse en el día a día y nos hace personas nuevas en medio de todos los demás. Se nota, se ve. Los demás nos miran y nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? ¿No eres la misma persona? Eso es lo que significa comprobar la voluntad de Dios. Es no solo obedecer una vez a ver cómo me va, sino obedecer siempre y en toda circunstancia la palabra del Señor, creyendo que siempre Él tiene la razón. Comprobar la voluntad de Dios, hermano, es sustituir el ateísmo por una fe personal y profunda en el Dios creador de los cielos y la tierra, porque eso es lo que se nos ha revelado en la Biblia. Comprobar su voluntad es rechazar la idea mundana de que el dinero debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, o que podemos servir a Dios mientras nos dedicamos a vivir para las riquezas. En lugar de ello, creemos que no se puede servir a dos señores a la vez y que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Comprobar la voluntad de Dios es cambiar el materialismo egoísta por el altruismo generoso, cuyo modelo fue Cristo, al darse a sí mismo por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Comprobar la voluntad de Dios, hermanos, es obedecer sus mandamientos, considerar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, guardar el sábado como nuestra manera de decir que Dios es el dueño del tiempo, del mundo y de los que en él habitan. Es creer que todo don perfecto viene de Dios y que nos han sido dados para ministrar a otros. Sí, hermanos, comprobar la voluntad de Dios es ser fiel en la devolución de los diezmos de todos nuestros ingresos y ser generosos dando ofrendas a la obra de Dios. Es cuidar nuestras relaciones, tratando a todos con dignidad, con respeto, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros en el trabajo o en la escuela. Comprobar la voluntad de Dios es poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. La persona que vive así
está viviendo una nueva vida en Cristo, una muy diferente a la que viven las personas que se conforman con los parámetros de este mundo. Una vida que sin duda está alineada con la voluntad de Dios. Oh, hermanos queridos de la Misión Alpina, cuando yo reflexiono en estas ideas tan maravillosas de la palabra de Dios, cuando me quedo reflexionando en ese texto y miro lo que Dios me dice y veo que hay detrás de esos mandatos, me doy cuenta que nuestro Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, que el cristianismo es una realidad. El cristianismo es una realidad, porque el cristianismo es Cristo. Y Cristo en nosotros, todo es posible, incluso nuestra transformación. Incluso nuestra transformación. Cristo es el único poder que puede sacar el mundo de ti. Y Él lo hace poniendo su Santo Espíritu en tu mente, cambiando tu forma de pensar, trayendo luz a tu vida. Y luego te dice, hijo, hija, hazlo así, no hagas esto, no tomes esto, compórtate así, no uses eso, devuelve esto, respeta esto, guarda tal cosa, obedece en esto. Pero nada de eso tiene que ver con un beneficio para Dios. El gozo de Dios es verte transformado en un hijo, una hija fiel. Te da una nueva vida aquí y así es como lo hace. No es que nos bautizamos, nos sentamos ahí y ya somos nuevos, no. Es cada día oyendo la palabra, leyéndola, estudiándola y cuando Dios nos dice algo, poniéndolo en práctica. Todos los días levantarnos en el nombre del Señor, a vivir lo que creemos, a practicar lo que aprendemos. Así es como Dios nos va transformando en nuevas criaturas. ¿Y saben qué es lo que va a pasar al final? Entonces nos dará la vida eterna, que significa la extensión sin límite de esa nueva vida que nos dio en Cristo. Oh, deseo tanto que cada hermano que está en este congreso tenga una experiencia así. Y por lo mismo quiero recomendarle, estudiemos ese mensaje de la mayordomía, busquémoslo, practiquémoslo. Tenga cuidado de que el enemigo no le engañe haciéndole pensar que hay algo oculto, malo ahí. No, ese es el plan de Dios para nuestra transformación. No es para que la iglesia triunfe, la iglesia está asegurada en Cristo. Dios quiere que tú triunfes con la iglesia. Y por eso te anima, te ayuda, te da luz, te guía, te da mandamientos que son buenos, que son puros, que son perfectos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creen ustedes que nos ha hablado Dios en esta hora? Entonces, si Dios ha hablado, alguien debe contestar. Si Dios ha pedido que dejemos el mundo, alguien debe tomar la decisión y decir, es cierto, estoy haciendo cosas que sé que no son correctas. Si Dios ha pedido esta hora que transformemos nuestro entendimiento, alguien debe contestar y decir, es cierto, no estoy buscando el conocimiento que viene de Dios, no estoy estudiando la revelación de Dios, voy a comenzar a hacerle caso a la palabra, a poner en práctica los consejos de la Biblia. Voy a hacerlo hasta que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios. No solo que la escuche en un sermón, sino que la vea en mi vida. Y no solo yo, sino los demás. Y terminen glorificando a Dios por medio de mi testimonio. Y ese es el punto donde la mayordomía y la espiritualidad se convierten en una misma cosa. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ese proceso maravilloso se haga una hermosa realidad en cada uno de nosotros. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por el privilegio de ser parte de tu pueblo y de tener tu maravillosa palabra, que es una lámpara que alumbra siempre nuestro camino. Señor, hemos recibido este mensaje con alegría, con sencillez y con fe. Aceptamos tus mandatos. Queremos, Señor, vivir en este mundo, pero no ser de este mundo.
Vivir en este mundo, pero no comportarnos como este mundo se comporta. Vivir en este mundo, pero no para seguir los caminos de este mundo. Por eso, Señor, saca el mundo de nosotros, de nuestra mente, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestros matrimonios. Renueva nuestra manera de pensar, renueva nuestros sentimientos, cambia nuestras emociones, sana nuestras relaciones, limpia la fuente de donde salen todas las decisiones en nuestra vida. Llévanos a entender cuál es tu voluntad. Danos gusto por tu palabra. Ayúdanos a buscar esa sabiduría que viene de ti y a practicarla paso a paso, poco a poco, más y más, hasta que salga Cristo en nosotros, hasta que se vea el reflejo de tu carácter y se compruebe en nosotros que tu voluntad es mejor y es perfecta. Gracias, Señor, por escucharnos y por darnos estas bendiciones que te pedimos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, espero que Dios les bendiga a todos y que puedan seguir disfrutando mucho de este maravilloso congreso. Un feliz sábado.